Bienvenidos a En el Carro, un canal destinado a hablar de carros en un carro. Mi nombre es Michel David Rodríguez, también conocido como El Barbudo Mitch, y les hablo desde mi pequeño estudio de grabación, un Dodge Dart Sport de 1976. ¡Qué automóvil tan hermoso! Este carro es el mejor automóvil en toda la historia. Se trata de un automóvil que cuando aparece por primera vez ya de por sí se convirtió en una declaratoria de reinvención del automóvil. Obligó a todo el mundo en la industria automotriz, mira, a ponerse las pilas y a tratar de alguna u otra manera alcanzar lo que mostraba y representaba este automóvil, el Citroën DS. Se trata de un automóvil que en términos de ingeniería aportó tanto que se convirtió en el mejor desarrollo de la industria automotriz desde la invención del propio automóvil. Ahora, ¿qué es lo que hace que este carro sea tan llamativo? ¿Qué es lo que hace que este automóvil haya sido tan exitoso? En primer lugar, el número de ventas. O sea, a ver, este es un carro que debuta en el Auto Show de París de 1955. Y cuando lo hace, se dice, se cuenta que en el momento en el que la gente de Citroën iba a levantar la lona que protegía o que cubría el automóvil, se acumuló tanta gente alrededor que los espectadores que no podían llegar se montaban en los automóviles que estaban alrededor de la exposición de Citroën y hasta los terminaron dañando solo para poder ver qué era lo que iba a mostrar Citroën. Solo en el primer día de este automóvil en el Auto Show de París se vendieron 12.000 unidades. Una semana después se vendieron 80.000 Citroën DS, es decir, en el primer día hubo 12.000 personas que dijeron, ¡ulala, très bien, me gusta, lo quiero, y lo compraron. Una semana después habían 80.000 personas que dijeron, ¡ulala, très bien, me gusta, lo compro. O sea, ¡wow! Eso es un récord que ni siquiera el Ford Mustang logró. Creo que el logro, que el automóvil que se le acercó en términos de números de venta fue Tesla. Y no entiendo por qué, honestamente. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo cierto es que se trata de un automóvil que cuando llega deja a todo el mundo con la boca abierta porque de inmediato hizo que todo automóvil que estaba en esa exhibición en el Auto Show de París de 1955 quedara obsoleto de inmediato. ¿Qué fue lo que hizo que 12.000 personas compraran el carro en el primer día y 80.000 en la primera semana? Bueno, vamos a... no sé por dónde arrancar porque es muchísimo. Vámonos por lo estético primero que nada. Una hermosísima carrocería diseñada por Flaminio Bertoni, que además de ser diseñador automotriz era escultor. Y como buen escultor tenía un elevadísimo concepto de lo que era el arte. Razón por la cual cuando Bertoni, no Bertone, que no haya confusión, cuidado con eso, de todas maneras lo estoy colocando ahí abajo. Cuando Bertoni diseña este automóvil, lo hace con un enfoque hacia el elemento estético. La idea era que el automóvil se viese hermoso. Sin embargo, Citroën tenía dentro de su personal a un ingeniero llamado André Lefebvre. André Lefebvre era un ingeniero aeronáutico que había trabajado con Citroën y el enfoque de Lefebvre era un enfoque que se orientaba hacia la aerodinámica, la eficiencia en términos de aerodinámica, eficiencia en el consumo de combustible, otros elementos que resaltan en este automóvil, además del elemento estético, la suspensión hidroneumática. La suspensión hidroneumática de este automóvil resultó ser una maravilla, porque era un sistema que funcionaba con una especie de aceite
y lo que hacía era que a través de una bomba se bombeaba, valga la redundancia, ese aceite hacia unos amortiguadores especiales. Aquí no habían resorte, no, eran unos amortiguadores que se conectaban a 4 pelotas, que eran a donde llegaba, que eran donde estaba el aceite, y desde la bomba se bombeaba más aceite y eso podía levantar el automóvil o podía bajarlo. De esa manera entonces lo que haces es aumentar o reducir la distancia del piso del automóvil al suelo. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta que la vialidad francesa a mediados de los 50 no constaba de una inmensa red de autopistas como hoy en día sí las podemos ver. En aquel momento la vialidad en Francia en aquel momento constaba de carreteras de tierra, terreno accidentado, y al poder regular la altura del automóvil, tú podías perfectamente circular por carreteras de tierra, carreteras en donde había bastante hueco sin que el automóvil se dañara. Pero hay otra cosa que me parece fantástica de este sistema, y es el hecho de que tú podías cambiar un caucho sin necesidad de un gato. Pero es que no es solamente que no necesitas el gato, es que tú podías rodar. De hecho, podías rodar con 3 ruedas. Hay exhibiciones, ahí están viendo imágenes de esas exhibiciones. Exhibiciones en donde podemos ver automóviles Citroën rodando con 3 ruedas. O sea, en ese sentido, en términos de diseño y en términos de distribución de pesos, eso fue fantástico. Otro de los elementos característicos del Citroën DS Otro de los elementos característicos del Citroën DS es, por ejemplo, el motor. Inicialmente, el motor iba a ser un motor de 6 cilindros refrigerado por aire, un motor boxer que iba a ser desarrollado exclusivamente para el Citroën DS. Sin embargo, por temas de costos y temas de tiempo, eso no se pudo hacer, y lo que se hace es montar una versión mejorada del motor de 4 cilindros que estaba ubicado, que se utilizaba en el Citroën Traction Avant. Además de eso, había una caja semiautomática, y es de los primeros automóviles que tienen una caja semiautomática realmente moderna. Antiguamente, y esto lo menciono porque quizás aparecerá algún purista, no, pero acuérdate que los Delage o los Delage, y acuérdate que el Cord 810 tiene una caja semiautomática. Ese tipo de caja es una caja que se llama caja con selector, con velocidad por selector. Uno en la palanca seleccionaba la velocidad y tenía que soltar el acelerador y pisar de nuevo para que la velocidad entrara. Este sistema semiautomático del Citroën DS era más eficiente, los cambios eran más eficientes, no tomaban tanto tiempo, y eso evidentemente representó una gran novedad en el momento. Ahora, lo fantástico del motor no es el motor como tal, es un motor de 4 cilindros, no es gran cosa. Lo fantástico del motor es la ubicación. Podemos decir que el Citroën DS no es un automóvil con motor delantero, es un automóvil con motor central. Sí, así es, porque resulta que el motor está ubicado inmediatamente después del eje delantero, es decir, está ubicado entre el eje delantero y el eje trasero, aunque un poco más hacia el eje delantero, a diferencia de automóviles deportivos como el Maserati Merak o el Maserati Bora, por ejemplo, que tienen el motor en la parte trasera, pero más hacia adelante de las ruedas traseras. Lo fantástico, además de la ubicación del motor, es que en caso de un impacto frontal, el motor quedaba por debajo del habitáculo del automóvil, y eso fue diseñado de esa manera. Otra de las cosas que resaltan en este automóvil, por ejemplo, el hecho de tener zonas de impacto, barra antivuelco, elementos que eran
innovadores en aquel momento. Hablando de innovación, el primer automóvil con un tablero de plástico. Además de eso hay otras cosas. Por ejemplo, el capó. El capó es hecho en aluminio. Era en aquel momento la pieza de aluminio más grande de la industria automotriz. El techo era hecho en fibra de vidrio. ¿Por qué? Por reducir pesos. No solamente es un tema de peso, hay que tomar en cuenta que en la Francia de entre inicios y mediados de los 50 todavía había dificultades económicas y todavía había dificultades para conseguir materias primas, razón por la cual no solo en Francia sino en buena parte de Europa se tendía a hacer trabajos como por ejemplo un techo de lona. ¿Por qué? Porque no había el material suficiente y lo mejor era colocar un techo de lona y de esa manera le dabas un toque adicional al carro bastante chévere. En fin, estamos hablando de un automóvil que cuando apareció por primera vez marcó una nueva etapa en el mundo del automóvil, en la historia del automóvil y en la industria automotriz. Un automóvil que, vuelvo y repito, resultó ser tan revolucionario en términos de ingeniería desde la época de la invención del automóvil. Es decir, este carro resultó ser tan importante y tan revolucionario como el invento del automóvil como tal. En algún momento de nuestras vidas todo el mundo tiene que manejar un Citroën DS y vivir la experiencia de conducir ese automóvil. Un carro que además te puede salvar vidas, literalmente. Resulta que el 22 de agosto de 1962 se le hizo un atentado al general Charles de Gaulle, que era presidente de Francia en aquel momento. Resulta que él había decidido entregar Argelia a los nacionalistas argelinos, ceder la independencia, y hubo un grupo del ejército que se opuso. En un momento dado, la caravana presidencial pasa por una calle y aparecen un grupo de soldados que empiezan a disparar en contra del automóvil. El caucho trasero quedó completamente destruido. Aún así, el general de Gaulle logra llegar al Palacio Presidencial, al Palacio del Elíseo, si no estoy yo equivocado, sin ningún rasguño, sin nada. Eso sí, el automóvil recibió 140 impactos de bala. Así de importante es este automóvil, no tanto por el hecho de haberle salvado la vida a un presidente, que vaya que sí tiene importancia, sino por el hecho de que representaba en términos de ingeniería todas estas características, todos estos avances, y eso hizo de este automóvil, el Citroën DS, el mejor automóvil de la historia. Si te gustó el video que acabas de ver, dale like y compártelo con tus amigos. Puedes seguirme por mis redes sociales, @elbarbudomich en Instagram y en TikTok, y puedes ir a mi canal en Telegram, Cars and Coffee, en donde podrás disfrutar de contenido de historia automotriz en diferente formato.